Buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes. Vamos a presentar ahora el workshop de la empresa DS Químicos. La importancia de la calidad del agua para el Facility Management y qué debemos conocer. Las diferentes funciones del agua en el mundo del Facility Management y qué problemas pueden causar la falta de control de la misma en nuestros equipos y edificaciones y cómo podemos evitarlo. Todo esto y mucho más nos lo va a responder durante su workshop el señor Luis Quijada Artunduaga. Bienvenido. Le damos la bienvenida a Luis Quijada. Luis Quijada, bienvenido. Bien, un segundito que estamos con un temita técnico, no te estamos escuchando en este momento. Ahora sí. Hola, Ani. Perfecto, perfecto, los dejamos con la presentación de Luis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están en el workshop del día de hoy. Les agradecemos su tiempo. Vamos a iniciar con la importancia de la calidad del agua para el Facility Management y qué debemos conocer. Entonces, prácticamente esto es lo que vamos a tocar el día de hoy: el consumo de agua en los edificios, la eficiencia de agua, el criterio de certificación, que es algo que está últimamente bastante actual, tratamiento químico moderno en los sistemas de enfriamiento, torre de enfriamiento, el agua helada, optimización de proceso y los casos de éxito que hemos tenido. Equipos de control remoto, que son los que usamos para los diferentes equipos de sistema de enfriamiento, tratamiento de aguas residuales, corrosión en sistemas contra incendio y lo último son proyectos sustentables para recolección y reutilización de aguas o proyectos verdes que acreditan algunos puntos en certificaciones de tema de LEED y internos también, ¿no? Bueno, rápidamente, el consumo de agua. El consumo de agua es muy importante, ya que prácticamente el 1% del total del agua del planeta es apto para el consumo humano. Entonces, de ese 1% que se tiene acceso, el 14% prácticamente se usa en edificios o propiedades. Por eso es que hoy día el tema de certificaciones, el tema de consumo de agua es muy vital en los edificios y en las propiedades. Uno, porque también es un consumo de agua efectivo, hace un ahorro económico en su factura mensual, además de certificaciones y una mejor gestión de las facilidades en toda propiedad. Entonces, en el tema de LEED también hay varios puntos de la total de la calificación LEED. Hay 5 puntos que son otorgados a eficiencia de agua. Entonces, ¿cuáles son esos puntos y qué acreditan? Un crédito para el paisajismo con uso eficiente de agua. Eso acredita 2 puntos. El segundo crédito es tecnología innovadora de aguas residuales, 1 punto, y la de reducción del uso de agua, 2 puntos. Esto es algo bastante actual, por decirlo así. Hace poco se ha desarrollado, pero esto no significa que tampoco solo sea enfocado a LEED. Esto también es enfocado a empresas o propiedades que quieran su gestión mejorarla simplemente, considerablemente, ahorrando agua, ahorrando energía, una serie de cosas. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar de todos estos puntos solamente en el ahorro de agua o la eficiencia del consumo de agua. Primeramente, un tratamiento químico moderno, que es el que nosotros recomendamos y usamos, el tema de los... Ahí abajo les puse una pequeña gráfica de cómo ha evolucionado el tratamiento químico
desde los años 50 aproximadamente, que comenzaron con los homopolímeros, que solo tenían un grupo funcional. ¿Qué hace el grupo funcional? Atrae los iones de calcio y los iones de magnesio, que son los formadores o sea, son dureza. Después de los 80 aproximadamente salen los copolímeros, que aumentan a un 55, un 77% la dispersión, logrando introducir un grupo sulfonato para mayor dispersión. Y a finales de los 90 salen los terpolímeros con una dispersión del 98.5%, con un grupo X, que es lo que hace todavía más eficiente la dispersión. ¿Qué hace esto? Mantiene en suspensión los sólidos, tanto los iones de calcio, sobre todo de sílice, que es uno de los factores más importantes a controlar el sistema de enfriamiento. Entonces, al yo tener estos parámetros controlados, con terpolímeros, con fosfonatos de también calidad, yo puedo aumentar mis ciclos de concentración en el sistema de enfriamiento. Al yo lograr aumentar mi ciclo de concentración en un sistema de enfriamiento, eso a su vez es considerado un ahorro de agua. Entonces ya es la menor cantidad de purga es necesario y yo tengo controlado los ciclos de concentración. Pero tampoco podemos llegar a un ciclo muy alto debido a que podemos correr riesgos a generar una tendencia incrustante en el agua. Y normalmente las torres de enfriamiento, el agua obviamente va a un intercambiador, ya sea un chiller, un condensador o intercambiadores en manejadoras, bueno, depende siempre un condensador, y ahí es donde ocurre el intercambio de calor mayormente. Entonces, al yo tener un agua muy concentrada con sólidos, yo puedo crear una tendencia incrustante. Entonces, lo que yo no busco, lo que no se quiere es incrustar los equipos. Pero a su vez, con el tratamiento, se busca optimizar el control, sobre todo de la conductividad o el tema de los sólidos totales, que es lo que uno busca. Después de esto, podemos ver que aquí el tema es la parte de los chillers, principalmente el tema de condensación. Nosotros lo que se recomienda es optimizar el tratamiento químico en el agua de condensación, en torres de enfriamiento, para no incrustar el condensador. Al yo incrustar el condensador, lo que estamos logrando es un mayor consumo de energía eléctrica. Entonces, imagínense una empresa que tiene 3, 4 chillers de 500 toneladas, el consumo energético es muy alto. Entonces, y después reivindicar ese proceso lleva limpieza química, cepillado, un paro de 3 días más o menos, dependiendo. Entonces, no es viable llegar a una empresa donde tenga un solo chiller y desconectarlo. No, muy poco viable. Entonces, la idea es lograr un balance entre el ahorro de agua, pero controlando los parámetros claves, sobre todo sílice, dureza, para que no pase el otro factor, que es la incrustación. Lo que se evita ahorra agua, pero consume mucha más energía. Y obviamente la energía es más cara que el agua. Entonces, esa es la parte que nosotros buscamos, que también el Facility Manager esté consciente de todos estos valores, que se revisen los valores mensualmente, semanalmente, las conductividades, el tratamiento químico, qué producto se le agrega, el tema del chiller, el approach. Es muy importante estar verificando el approach, que no suba muy considerablemente en los grados Fahrenheit, que es lo que nosotros más o menos se busca. Entonces, que se cree ese balance obviamente tenemos que tener una concentración adecuada para poder lograr el ahorro de agua, pero buscando que la tendencia incrustante sea lo más controlada posible. Con eso lo logramos a través de terpolímeros y fosfonatos de última generación y de gran concentración, que eso es lo más importante, que sean concentrados los productos químicos. Los fosfonatos lo que hacen función secuestrante de dureza, crean fosfonato de calcio, fosfonato de magnesio, y a su vez son unos protectores anticorrosivos que crean capas en la superficie del metal
en la superficie, en la zona catódica. Ahora también vamos a ver eso en la parte de agua helada. El circuito de agua helada este sí prácticamente está en la mayoría de las propiedades, independiente sea chiller enfriado por aire o chiller enfriado por agua de condensación, hay agua helada. Entonces, el agua helada tiende a ser más que todo corrosiva. El agua helada, lo que nosotros recomendamos es aplicar un tratamiento anticorrosivo. En el agua helada se da la corrosión muy fácilmente porque están todos los factores de la ecuación de corrosión, que es la reacción oxidorreducción del metal, en este caso el hierro o cualquiera de los otros dos. Aluminio, cobre, que hay en un sistema de agua helada siempre va a haber varios tipos de metales que también crea la corrosión galvánica. La corrosión galvánica es una corrosión cuando dos diferentes metales están unidos. ¿Qué pasa? Uno es más catódico y uno más anódico, o tienen diferentes potenciales electroquímicos. Al tener diferentes potenciales electroquímicos, siempre va a haber un pase de electrones. Al tener el pase de electrones, yo doy el pie a la reacción oxidorreducción del oxígeno. Entonces, ¿qué se busca en los sistemas de agua helada? Sobre todo, evitar esa corrosión, porque también, como verán, a veces se desprenden virutas de metal que con la fricción de la bomba y el movimiento del agua van erosionando el otro metal que ya está presente en las tuberías. Se logra todavía corroer más por erosión, por fricción de metal contra metal, las pequeñas virutas. Entonces, lo que se busca en esto es incluir un tratamiento químico adecuado, basado en fosfonatos, lo que les comenté anteriormente. Los fosfonatos normalmente lo que hace es secuestra la dureza, el carbonato de calcio, carbonato de magnesio, se adhiere a él, creando fosfonato de calcio, fosfonato de magnesio. Estos compuestos se adhieren en la zona catódica del metal, impidiendo la reacción de oxidorreducción del oxígeno. Entonces, además, en este tema de la agua helada, se incluye tolitriazol. El tolitriazol es un anticorrosivo para metales amarillos, sobre todo el cobre y sus aleaciones. El zinc es muy importante porque el zinc lo que hace es crear una capa protectora de hidróxido de zinc que a su vez sirve de ánodo de sacrificio, más o menos, porque él es más anódico que el acero, el metal, el hierro. Entonces, si tiende a oxidar primero la capa de zinc, logrando evitar que llegue la corrosión al metal. Y por último, el molibdato. El molibdato ya completa los factores que podemos controlar nosotros químicamente, porque el molibdato es un anticorrosivo anódico. Recuerdan los fosfonatos, la zona catódica, tolitriazol, cobre, zinc, refuerza la capa pasivante, y el molibdato la zona anódica. O sea, todos estos productos en uno solo, que es lo que nosotros ofrecemos, crean una sinergia ideal y controla todos los factores que pueden dar la corrosión en el agua helada. Además, obviamente, el control de pH, que obviamente está ahí, un pH 8,5 a 9,5, y lo ideal dentro de agua helada, el nivel de fosfonatos arriba de 30 partes por millón, y el nivel de hierro, que es muy importante. Medirlo mensualmente, estar monitoreando el nivel de hierro, aplicando mensualmente los productos químicos. Nosotros aplicamos mensualmente cierta cantidad dependiendo del volumen de agua. ¿Por qué? Porque mensualmente los sistemas de agua helada tienen un 3 a 5% de agua de reposición. Agua de reposición involucra que entre oxígeno nuevamente, oxígeno disuelto. El sistema cerrado no es perfecto como todo, o sea, no es hermético, tiene fugas. Entonces, si yo cambio el agua, aplico químico cada año,
hay un periodo de tiempo que el equipo puede estar desprotegido. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Lo mismo que se aplica al año se divide por meses y se va aplicando poco a poco para que ayude a la reposición de agua que hay cada cierto tiempo. Si hay mantenimientos mayores, cambiar una válvula, cambiar una bomba, implica que el agua helada se bote y a la vez el producto químico también. Entonces, cada vez que hay un mantenimiento mayor, conversar con el tratante de agua y reponer la porción o hacer un cálculo de más o menos qué fue lo que se hizo, hacer análisis para ver los niveles residuales de fosfonato, los niveles de hierro, y dependiendo de eso, hacer una nueva aplicación para mantener los valores durante todo el tiempo que se quiere. Y es lo que nosotros recomendamos. A veces al año es muy tarde y se da hay mucho tiempo para que se dé la corrosión entre año y año de cambio de agua o de aplicación de productos químicos. Hay que estar pendiente mensualmente, verificando los parámetros, haciendo los análisis, principalmente hierro, pH. Bueno, después de todo esto, vamos a ver el tema de optimización de procesos, un caso que tuvimos nosotros en ahorro de agua, una empresa, una multinacional, una sopladora de PET, que está a nivel mundial, hoy entre estos reenfriamientos. Entonces, cuando nosotros llegamos, todavía un consumo excesivo de agua. Entonces, lo que se estaba buscando el proyecto era disminuir el consumo. Obviamente, le asumían que el consumo excesivo de agua era única y exclusivamente de las torres de enfriamiento. Entonces, hicimos unos ajustes, hicimos análisis. Como es una multinacional, hay un tema de parámetros por región, que eso tampoco es un poco lógico, porque de país en país el agua es muy distinta. Es más, aquí en Panamá, por ejemplo, de Ciudad Panamá a Chiriquí, el agua es totalmente distinta, entonces yo no puedo tener un parámetro único para todos, y menos de país en país, si es agua de pozo, si es agua de lago, si es agua municipal, entre potabilizadoras, sí hay mucha diferencia. Entonces, tener un solo parámetro para 5 empresas, por decirlo así, o 5 plantas, no es viable. O sea, que es un estudio primero para yo determinar cuál es mi limitante en el tema de ahorro de agua, porque yo tengo un limitante de todos los parámetros. Yo no puedo concentrar por concentrar. Al año tengo las torres incrustadas, los serpentines incrustados, el condensador incrustado. Entonces, lo que se busca es un tratamiento químico adecuado, con una concentración adecuada y no pasar los límites de los parámetros críticos. En este caso, el parámetro crítico es el sílice. Nada más hasta 180 es lo recomendado con un tratamiento óptimo. Obviamente, aquí también hay un punto. En otro país de esta misma empresa, tiene un suavizador. Ya la cosa cambia. Cuando un sistema, yo tengo un suavizador, es como en el tema de calderas. O sea, yo puedo llegar hasta 400 partes por millón de sílice tranquilamente si tengo cero dureza. Entonces yo en una caldera puedo concentrar mucho más. Entonces, en un sistema de enfriamiento con agua suave, yo puedo concentrar más mi equipo sin tener riesgo de incrustación, porque la incrustación que mayor se da es los silicatos de calcio y los silicatos de magnesio. Si yo tengo cero dureza, o sea, cero calcio y cero magnesio, el sílice no me preocupa. Yo puedo todavía aumentar más la concentración de mi equipo. Pero si en este caso no era así, entonces se le explica al cliente que no hay suavizador, o sea que yo no puedo concentrar más de 180 partes por millón de sílice. Hay lugares donde pasa agua de pozo, lo que la limitante es la alcalinidad. El pH se sube a 10 muy rápido por la cantidad de alcalinidad que tiene. Alcalinidades son carbonatos de calcio y bicarbonatos. Al concentrar tantos bicarbonatos y tantos carbonatos, lo que hay es que alcalinizo el agua, llegando a un pH que no puedo controlar ya arriba de 10. Entonces, se tiene que hacer en cada caso un estudio distinto
para determinar cuál es mi limitante a la hora de optimizar y de concentrar lo máximo mi equipo sin afectarlo. Entonces, aquí lo que determinamos fue llevar hasta 180 sílices, llegamos a un aproximado de 1200 microsiemens, que es la conductividad que más o menos llegó a ese valor de sílice. Y lo otro fue medir el volumen de purga. Ahí ven los medidores que tenemos abajo, más o menos fueron esos. Entonces yo se pudo demostrar la cantidad de agua que salía por cada torre de enfriamiento, mensualmente o semanalmente, y se demostró que con todos los ajustes que hicimos, se logró un ahorro considerable de agua. Obviamente, a la vez también se demostró que el consumo no era solamente las torres de enfriamiento, o sea, habían otros procesos que estaban consumiendo un poco más agua, entonces no solo eran los equipos de enfriamiento, o sea que se tuvo que hacer otro, pero es muy interesante porque van descartando, equipos, van descartando áreas, y lo más importante es medir por decir algo, medir el agua de las torres de enfriamiento, medir el agua del chiller, el agua que va a las duchas, el agua que va a los baños, porque así ustedes pueden saber qué área es la que en verdad está consumiendo más agua y concentrarse en esa. Al tener un solo medidor, a veces es muy difícil, como era en este caso, determinar cuál era el equipo que en verdad era el que mayor consumía agua. Entonces, se mejoró prácticamente un 40% del consumo de agua en este cliente, y bueno, se ha mantenido muy estable. El consumo mensual se lleva en las purgas el volumen de purga versus el consumo que ellos tienen, que es el de entrada. Entonces se ha llegado a un balance óptimo y que se ha mantenido. Entonces, eso es lo que nosotros les recomendamos. O sea, para poder optimizar el proceso, para poder ser más eficiente, tener o sea, medido ya previamente o implementar el tema de la medición por área, así determinar cuál es el equipo o el área que mayor consume. Obviamente todo esto va acompañado de los equipos de control, los purgadores automáticos, las bombas dosificadoras. Entonces la calibración de estos equipos constantemente, tampoco es que puedo dejarlo mucho tiempo sin calibrar, sobre todo el tema de la conductividad, que es el más interesante, o el más importante, perdón. Yo tengo equipos como estos, que son los que estamos utilizando hoy día. Nosotros estamos en una alianza prácticamente con Advantage Control, y nosotros lo que hacemos es llegar al sitio, hacer un estudio de lo que se tiene, lo que nosotros recomendamos al cliente, dependiendo de sea un tema de caldera, torre de enfriamiento, agua helada. Se hace el estudio, se hace un levantamiento de datos y se le propone al cliente X parámetros. Este equipo, por ejemplo, que es el Megatron, él tiene más de 8 parámetros: pH, conductividad, ORP, temperatura, flujo, y él alimenta una base de datos que hoy día, con la tecnología que tenemos, que es a través de Internet, nosotros podemos monitorear los equipos, tanto el cliente como nosotros, el proveedor, y ambos podemos estar anuentes si por X o Y motivo hay una concentración muy alta. Se han dado casos que la solenoide se atascó, entonces ya uno ve que la conductividad sigue subiendo, y ya yo veo que a cierto punto tenía que haber purgado y todavía no está purgando. Todo esto es muy útil. Para sistemas, tenemos sistemas de control de corrosión blanca, que es el más importante, es la del pH, por ejemplo. Este equipo es buenísimo porque él mide pH en línea, y dependiendo del pH, él activa o desactiva una bomba que controla
un regulador de pH. Entonces mantiene el pH en un límite que yo quiero, que es lo 7,882, por ejemplo, que es el caso del control de corrosión blanca. Bueno, corrosión blanca es otro tema muy importante también, pues sobre todo en equipos galvanizados, que es donde se da, ¿no? Es un fenómeno tal vez no muy frecuente, pero se da bastante en el trópico. No hay un factor específico que diga que va a pasar la corrosión blanca. Entonces, más que todo es el desgaste del galvanizado, que es zinc. Al desgastarse el galvanizado, lo que hace es que el metal queda desprotegido y obviamente el metal se corroe más rápidamente. Pero por el galvanizado entonces comienza un crecimiento de una grasa blanca, una cera prácticamente, por eso se le llama corrosión blanca, white rust. O sea, este equipo es óptimo, ideal para esos casos por el control de pH. Y además si se le agregan las otras bombas, por ejemplo el anticorrosivo, el anticrustante, el anticorrosivo anódico, que también es muy útil en tema de corrosión blanca, que son los molibdatos. Entonces, estos equipos, todos son los que estamos instalando ahora y nos han ayudado bastante a controlar mayor los parámetros, como les comentaba, el tema de la conductividad, el tema de la solenoide, que abran y cierren a la vez. Entonces, además de eso, nosotros tenemos le damos mantenimiento a los equipos, ¿no? La calibración de sensores, un repuesto, también tenemos repuesto acá disponibles para hacer un cambio si ser necesario, de bombas, de sensores, todo eso nosotros lo vemos. Aquí vamos a ver rápido un pequeño video de cómo se ve el equipo, cómo se ve el tema de las lecturas en línea. Ella depende también, ¿no? Todos no traen lo mismo. Eso se hace un estudio y se ve cuáles son los parámetros que el cliente necesite, ya sea pH, conductividad, ORP, temperatura, cuántas bombas. Entonces las activa por un sensor, las desactiva por otro. Depende, ¿no? Cada caso es especial, pero más o menos eso es lo que uno ve. Cambia los parámetros, conductividad, como ven ahí. Entonces al final usted controla todo, hasta desde el celular, en su casa. Un día puede revisar la conductividad y todo lo demás. Al final también se logran estadísticas, ¿no? Gráficas, estadísticas, de si pasó un evento algún día, usted específico puede ver en qué momento se subió la conductividad o en qué momento se abrió una solenoide y comenzó a purgar demasiado, un atasco, se quedó trabada la solenoide. Bueno, podemos ver todo esto. Entonces, bueno, otro punto importante en las propiedades son las aguas residuales, sobre todo en las propiedades grandes, tipo centros comerciales, hoteles, edificios, sobre todo hoteles y centros comerciales. ¿Por qué? Porque ellos tienen inquilinos que también tienen el tema de las trampas de grasa. Entonces la idea es que su inquilino también tenga un pretratamiento de agua en las trampas de grasa. Porque si no, ustedes le dan toda la operación, la responsabilidad a la planta de ustedes, o sea, de la propiedad, la planta general. Entonces, pueden sobrecargar de materia orgánica la planta general. Lo ideal es que cada restaurante, cada cafetería, cada bar tenga su trampa de grasa, pero que la trate con químicos o productos enzimáticos, bacterias microbiológicas, que lo que hacen es que van a comenzar a degradar poco a poco la materia orgánica, dependiendo, ¿no? Obviamente, grasa, la proteína, los carbohidratos, para que cuando lleguen a la planta general, a la planta de la propiedad,
que ya sí administra el facility o la propiedad en sí, no sea tan difícil, no sea una carga, además de que en situaciones extremas se taponan los ductos, las tuberías de la trampa de grasa al apretar, y destapar eso es un poco difícil y desagradable, obviamente, abrir las trampas de grasa y buscar todo eso. Hay gente que nada más le agrega soda cáustica pensando que simplemente las destapona y listo, pero bueno, entonces le causa un terrible daño a la planta final, porque le altera el pH y las bacterias tienen que tener un pH específico, entonces no es recomendable ese tratamiento tan básico, ¿no? Entonces todo esto lo que ayuda es que hoy día los temas ambientales están muy controlados, más muchas veces, bueno, siempre hay que estar entregando reportes al ministerio encargado de las aguas en cada país, en cada región, el Ministerio de Ambiente, cumpliendo normas ambientales, que hay que estar haciendo análisis microbiológicos de las cantidades de QO, de BO, de grasas, aceite, para que uno pueda verter estas aguas a los ríos y lo que sea. Pues. Entonces, es muy importante también estar pendiente de esto, porque si se tapona una trampa de grasa es muy, muy tedioso, muy desagradable, y lo otro es que si llega mucha carga orgánica al apretar como tal, le puede afectar sus parámetros finales, incumpliendo las normas gubernamentales, y hay sanciones dependiendo del caso, mucha de QO, mucha de BO. Entonces hay que estar muy pendiente de las aguas. Un tema rápido es la corrosión en los sistemas contra incendio, que es algo que muchas veces no se ve hasta cuando ocurre, porque mucha gente no piensa que en el sistema contra incendio haya corrosión. Pero el factor o la ecuación de corrosión está presente: agua, metal y oxígeno. Entonces, si hay esos tres factores, hay corrosión, independientemente. Imagínense el tiempo que queda esa agua estancada ahí. En la NFPA 13, en su capítulo de instalaciones de sistemas rociadores, hay una sección muy específica que habla del MIC, que es la corrosión influenciada microbiológicamente por las cantidades de microorganismos que hay dentro, las bacterias, comienzan a hacer sus reacciones bioquímicas, ya sean, y van mutando porque comienzan muchas veces aeróbicamente y terminan anaeróbicamente, o sea que independientemente haya o no haya oxígeno, ellas comienzan su proceso biológico, dando como resultado mucho lodo, mucha corrosión. Entonces, las recomendaciones que hace la NFPA 13 para minimizar un poco, digo, tampoco todos los casos no son iguales, ¿no? Pero es como mantenimiento preventivo más que todo. En la 25 hay lo que es el mantenimiento ya formal, en la NFPA 25, y más o menos cada 5 años hay que estar tomando muestras de lodos para ver que hay muestras microbiológicas de los rociadores, muestras del fin del punto más bajo del sistema contra incendio. Se hacen unos ensayos microbiológicos para determinar si hay presencia de bacterias, de organismos reductores. Hay una serie de bacterias que usan ciertos metales como alimento. Hay una ferrobacteria. Entonces, es interesante que hagan esos análisis cada cierto tiempo, además de los análisis físico-químicos del agua. Es prácticamente como si fuera un sistema cerrado, como hablábamos del chiller. Ahí va de corrosión anódica, catódica, de la galvánica. Entonces, ocurre lo mismo. Entonces, también hay que darle una mirada a este sistema. Cada vez que se llena, si hay la posibilidad de agregar un anticorrosivo, si hay la posibilidad de agregar un biocida no oxidante principalmente. Al agregar cloro o biocidas oxidantes, cloro o bromo,
también estamos corriendo el riesgo de corroer el sistema químicamente. Entonces, lo ideal es aplicar un biocida inoxidante y el anticorrosivo para sistemas cerrados a una proporción mucho más baja que la del agua helada, porque hay más reposición de oxígeno que acá. Entonces, pero igual hay que mantenerlo, hay que controlar esa parte. El tema de los materiales, obviamente la mayoría es de hierro negro, de hierro. Hoy día también hay mucho uso en los proyectos nuevos, he visto polipropileno, mejor, obviamente no hay corrosión en el polipropileno, excepto obviamente no todo, pero polipropileno hay ciertos sectores de metal, pero disminuye un 90% el factor de corrosión en el edificio, entonces mucho mejor, pero obviamente hay que ver costo-beneficio, ¿no? Eso ya la parte de los instaladores, los diseñadores que deciden si poner polipropileno, poner hierro, lo que quieran. El tema de los rociadores resistentes a la corrosión, porque a pesar de que tener agua por la parte interna, también se pueden afectar por la parte externa. El ambiente puede ser corrosivo, depende de dónde esté ubicado. Si están en por ejemplo, un sótano, en el estacionamiento, el hollín, un sinnúmero de cosas, también hay que ver el tema de los rociadores. El tema del agua ya lo comenté, que el que obviamente nos importa a nosotros. Y al final, la tubería de ventilación, que es una tubería para, obviamente, eliminar el oxígeno, el aire. Obviamente el aire hay una proporción 21 de oxígeno dentro de él. Y la idea es que se pueda ventilar el oxígeno, el aire, y disminuir la cantidad de oxígeno que hay ahí dentro, y así obviamente disminuir la cantidad o la reacción de corrosión. También hay tecnologías nuevas que ingresan nitrógeno. Obviamente el nitrógeno es inerte, entonces obviamente eso es otro punto, pero sí hay esto bastante nuevo, que es la introducción de nitrógeno a los sistemas para sustituir el aire, ¿no? Entonces lo que se logra es una mejor relación y evitar la corrosión. Bueno, aquí lo último son los proyectos que nosotros se están recomendando, que son proyectos sustentables o proyectos verdes que aplican dentro de la categoría de LEED, pero como les comentaba, o sea, no necesariamente tiene que ser para aplicar una certificación, tiene que ser para mejorar su gestión en su propiedad, independientemente sea certificado o no. O sea, entonces, mejorar la gestión, son proyectos innovadores, los proyectos de recolección de agua lluvia. Nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de participar en una planta muy grande aquí en Panamá, donde se hizo el plan, no se logró, pero se estudió. Es muy interesante el tema de recolección de agua lluvia. Perdón. La recolección de agua lluvia, obviamente hay que tratarla, pero muy poco, dependiendo, ¿no?, de cómo sea el tema de la recolección. Se pusiera en parte de inodoros, para riego, para limpieza, para recolección. Y la recuperación de aguas grises, que incluye lo que son duchas, lavabos, y también se busca también reutilizar el agua de las purgas, de las torres de enfriamiento, de condensadores evaporativos. También tuvimos un proyecto de recuperación de agua de purgas de caldera. A veces es más complicado por el tema de la temperatura, pero se han hecho los estudios, o sea, no se ha concretado, pero se han hecho estudios. El más viable siempre es la recuperación de las purgas de torres de enfriamiento, porque no hay mayor complicación, el tratamiento es mínimo, prácticamente el tratamiento microbiológico, y se puede usar directamente lo que son los inodoros, y es un ahorro significativo en el consumo de agua potable, y la disminución de su factura mensual, ¿no? Obviamente. Entonces también aporta al tema verde, que es muy importante, y a posibles certificaciones en un futuro, pues, como les comentaba. Pero esa es la idea, ¿no? Buscar nuevos proyectos que puedan mejorar
y que la propiedad sea mucho más eficiente en todo lo que involucre agua, tanto en frío, sistemas de contraincendio, el tema de las aguas residuales y optimizar los valores más que todo. Entonces, es lo que nosotros le hemos propuesto a los diferentes facilities y que comiencen a darle un poco más de importancia también a estos temas que son de vital el día a día de los facility management. Queremos darle las gracias a todos y bueno, quedo con Ani ahí para ver cómo continúa. Bueno, Luis, muchísimas gracias. En este momento damos por concluida la charla. Aquí mismo están todos los datos si quieren contactarse con Luis y vamos a dar por finalizada la charla del día de hoy. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta también pueden acercarse a los stands o mismo en la información que se ha dejado anteriormente. Bueno, muchísimas gracias Luis por tu charla. Gracias. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas Gracias. gracias.